Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Pablo Llanos, buen día, ¿cómo estás, Pablito? Buen día a la gente que te acompaña en el estudio y a la audiencia de la radio pública. Bueno, placer Pablo, estar acá con ustedes. en medio del verano estamos acá en Villa Gesell charlando. Total, mira, no podemos estar, tengo la televisión ahí y fíjate cómo está el mar, un frío hace, tan como acá como en Río Turbio, y eso es Mar del Plata. Así que quédese acá nomás, que allá está corriendo viento y ahí el viento es helado en serio. Puede ir a Entre Río igual. Entre Río Rubén y Penitente. Claro, ahí podría estar pescando porque estamos en temporada. Sí. Pablo, ha habido hay una demanda de terreno, es un tema que va a seguir y va a surgir siempre, pero lo importante es el ordenamiento y ya ha habido desde la última vez que hablamos, se abrió la inscripción, hubo una oferta de terreno, ¿no? Exacto. O una calificación, ponderación, perdón. Sí, yo en el balance que hago sobre este tema en particular, un tema que es muy complejo, ¿no? Quizás estos últimos años el Estado municipal tiene una deuda pendiente con los vecinos de Río Turbio, por distintos motivos, ¿no? Podemos analizar el contexto de cómo está diseñado nuestro Río Turbio, que es histórico, ¿no? Porque nunca fue pensado para una ciudad, siempre fue la villa minera, y todo eso conlleva a que hoy estemos con distintas dificultades y distintos matices, la morfología del lugar, la falta de servicio. Hay un montón de condimentos que hacen que estemos en estos tiempos con una falta, una necesidad. Si bien tenemos tierra, lo que falta por ahí es tener decisiones políticas para decir, bueno, vamos para este lado, con lo que significa, ¿no? Ir para un determinado sector, con todas las cosas que te nombraba, ¿no? Pero a pesar de todo, yo, y no quiero tampoco hablar de la cuarentena ni usarlo de excusa y todo lo que ha pasado, ¿no? Yo veo con muy buena con un optimismo todo el trabajo que se llevó adelante administrativamente, desde la derogación de la 1868, la vieja ordenanza de tierra, que ya venía un poco obsoleta, que también tuvo su primera puesta en funcionamiento y tuvo sus matices, sus errores, se volvió a modificar, se corrigió, y en febrero del año pasado, bueno, es la normativa que hoy está en funcionamiento, con su decreto reglamentario también, acompañada con la ordenanza de zonificación, tratando de que todo a futuro lo que tenga que ver con la adjudicación de tierra fiscal también pase por una comisión de adjudicación de tierra, donde la componen 7 personas, 4 ediles y 3 funcionarios del Ejecutivo. Dentro de esos estoy yo, por la parte política, si se quiere, porque después está una arquitecta por la parte técnica y la otra pata legal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad. Creo que con esa constitución está más que representado el vecino de Río Turbio, y eso, bueno, ha ido que a medida que transcurrió el año pasado, iniciásemos el proceso de análisis de expediente, hubo un prelistado primero, un periodo de impugnación, el listado que ya está quedando definitivo, y este último mes todavía hubo pequeñas cosas que corregir, vecinos que se acercaron y manifestaron dudas en su puntaje, el por qué esto, por qué lo otro, y todo eso se fue corrigiendo para que ese listado, que se compone de 2 cosas, porque uno es el conformado por grupo familiar y el otro de solteros, sea lo más real posible y lo más transparente, si quiere, y equitativo a la hora de determinar después, que el Ejecutivo lo viene analizando, o sea, el Intendente viene pensando mediados de febrero quizás dar inicio al proceso de adjudicación, y bueno, vamos a tomar a los primeros del listado de ponderación, y vamos a ir achicando esa brecha que hoy calculo yo que anda en los 600 solicitantes de un listado de 1000. Pero yo entiendo que la demanda real y efectiva es de aproximadamente 600. Y ese es el número que nosotros estamos tratando de, en estos 2 años que quedan, y acelerando un poco los tiempos, tratar de dar cumplimiento, ¿no? de llegar a todo eso.
Para eso también planificando nuevos sectores, por ejemplo, en la zona de lo que era el Faldeo del Rulo hay 112 lotes en mensura previa, 42 en Julio Dufour, acompañado también con los distintos planes sociales de los que está llevando el municipio, que son casa propia, 47 viviendas, la conclusión o finalización de la primera parte de lo que era el plan Techo Digno, y el pabellón, por ejemplo, donde vamos a contar con 14 unidades funcionales. Eso andaría más o menos en los 120 viviendas, que también acompañaría y ayudaría a descomprimir las 600. Ese famoso listado de registro de postulantes. Con eso andaríamos 110 más 60 que tenemos ahora, 40, 100 y pico, andaríamos en los de 300 y algo. Pasando yo creo que vamos a andar cerca del 60% de ese famoso de esa listado, demanda. de esa demanda. Tengamos en cuenta también que a medida que pasan un año, Claro. hay jóvenes nuevos, todos tienen la iniciativa de querer conformar su familia, bueno, de tener sus cosas, pero bueno, es un poco menor en relación a lo que se hemos juntado, digamos, en estos últimos años que ha llevado. Y también déjame, antes que me olvide, más allá de la prioridad o lo que siempre fue lo que el Estado siempre le dio primera necesidad era a la vivienda única familiar y permanente. Y nosotros desde que empezamos, y también reconociendo una deuda histórica con los comerciantes de Río Turbio, hemos definido 3 sectores para emprendimientos comerciales. Y no estoy hablando de la zona industrial, estoy hablando de la zona urbana de Río Turbio. El paseo comercial, que todavía está en ejecución para creo que son 14 unidades funcionales, acá bajito. Sí. En el centro del barrio Las Lengas. La manzana 369 de la fracción 1 Gendarmería, donde son 11.000 metros cuadrados, y eso permitiría el emplazamiento de varias parcelas. Eso sería donde... El viejo escuadrón de El viejo escuadrón, la parte de abajo, digamos. Esa tiene 11.000 metros cuadrados. Que alguna vez se pensó que podía ir la anónima, y cuando la pidió la anónima, y que después desistió del tema. Y también dentro de los 112 del Faldeo del Rulo, bueno, entendiendo que la urbanización en una primera instancia va para ese sector, dejar unos 6, 8 lotes para algún tipo de emprendimiento que dé algún tipo de demanda a la necesidad del barrio, despensa, algo. También podría ser, Pablo, porque, claro, el tema de la falta de espacio y la falta de infraestructura hace que uno básicamente piense en la vivienda única y familiar. Pero también las sociedades se desarrollan porque hay inversiones. Exacto. Y no hablo solamente de comercio, sino que tal vez alguien pueda tener la idea de hacer departamentos de alquiler. Ese tipo de inversiones también estaría contemplado, pues no dejaría de ser una visión económica, ¿no? Sí, eso, o sea, es un negocio, en definitiva, ¿no? Y además te brinda la oportunidad de que aquel que no puede construir, bueno, alquile. Por lo general en ese tema, siempre los vecinos, históricamente, ¿no?, han pedido el terreno para la vivienda familiar, y después se produce el cambio después se le hace, que no digo que esté mal, pero después hacen un clic y dice, bueno, yo hago mi casa en este pedazo, pero el fondo lo dejo para hacer 3, 4 departamentos, se regulariza, se cambia el destino, pasa a ser multifamiliar, por ende se cobra una diferencia económica por ese cambio de fin del destino del terreno para el cual fue solicitado en una primera instancia. Pero son pocos los que desde el inicio de entrada vienen y dicen, yo este terreno lo necesito para comercio, y va por ese camino. Por eso nosotros, cuando hablamos de esto, creemos que con estos 3 sectores va a estar garantizada la solicitud de todos los comerciantes, desde el que tenga un estudio contable hasta el que quiera poner los distintos rubros que tengamos. Una inversión económica. Sí. Pasa exclusivamente por eso. Después, por supuesto, por ahí también se analiza la parte económica, tienen que demostrar lo que se van a hacer es viable. Ya es un proyecto, ya es otro tema. Sí. Sobre lo que decías al principio, el Estado debe decidir hacia dónde va a crecer, porque Río Turbio tiene una limitación natural,
el barranco y se acabó. Después seguimos para los gauchos, pero también hay un problema con los servicios de subir y ponerle que sigamos para los gauchos, pero digamos, tenemos un Río Turbio con ese desarrollo para 10 años más, pero no tenemos un Río Turbio para 50 años más ahí. Por eso. Sí, o sea, se acabó. Sí, sí, como el claro ejemplo, por ejemplo, de la ejecución del anexo ahora del cementerio, ¿no? Entonces, un cementerio que tiene 70 años y bueno, con esto es un... No estoy tirando abajo la idea o el proyecto, pero no deja de ser un parche. No, claro, porque dentro de 15 años vamos a tener el mismo problema. O menos. Bueno, quizás también los tiempos de cuarentena aceleraron un poquito que el espacio ese quede limitado, pero en su momento se había pensado, o no hay que abandonar esa idea de seguir pensando en un nuevo cementerio, en un lugar estratégico que nos quede dentro del urbano, bueno, etcétera. Pero volviendo al tema, nosotros tenemos, por ejemplo, en el ejido Río Turbio 14.400 hectáreas. La mitad, 6.600 o cerca de la mitad, corresponden al establecimiento ganadero Las Lengas. Después tenemos todo lo que tiene la empresa ICRT por la explotación minera, sus chiflones, todo lo que... Entonces prácticamente nosotros, más lo que ya está emplazado en Río Turbio, que es el urbano y en lo que en los vecinos tienen decreto de adjudicación o escritura, bueno, estamos prácticamente quedándonos con pocas hectáreas. Claro. Sumado también las reservas, ¿no? La reserva agroecológica Vega San José, que no permite el emplazamiento de obras, de construcciones, la del Mina 1, la del bosque nativo. Entonces ahí hay un conjunto de cosas que hay que analizar. También entendemos que una planificación o ese decir vamos a ir para tal horizonte tiene que ser yo cuando hablo de esto un problema de tratarlo como un problema de Estado, como puede ser el problema de la salud, la educación, con la seriedad que corresponde, y bueno, tratar de verla. Podemos estar hablando de La Faja en este momento igual, donde hay una proyección de 1.200, 1.300 lotes, pero bueno, hay que hacer unas obras de infraestructura importantes. Estamos hablando de varios de tanques de millones de litros para el agua, la redistribución de energía, lo mismo que el valle, estaciones de gas, etc. Que el Valle de San José, cuando se concrete la obra de traer agua desde el río Turbio en la zona de Primavera, probablemente la reserva ya no tenga sentido, porque como no se va a tomar agua de ahí, pero la infraestructura que hay que hacer ahí por el tipo de suelo, hay que canalizar el arroyo, es complejo. Sí, una parte, pero es una inversión altísima. O sea, no es una cuestión de decir, ahí está todo planito y hacemos casas. Nos pasa con la parte de la fracción 1 de lo que era de Gendarmería, lo que estamos hablando, claro. De Gendarmería. Ahí tenemos 50 lotes que están disponibles, pero tenemos una vega importante ahí, donde hay que hacer un saneamiento que no es fácil. Y bueno, en algún momento, habrá que hacer las gestiones para tener... tomar la iniciativa, de hacer el drenaje que haya que hacer, y poder contar con esos lotes. Están ahí en suspenso. Claro, porque además de drenar eso, hay que esperar un tiempo luego de drenado. Eso no es que, hacemos un pozo, hacemos piedra bola, hacemos el drenaje y ya se acabó. No. Y eso lleva un tiempo abierto y eso lleva... Es una charla de años, ¿no? Sí. Digamos que tenemos una complicación para la expansión por una cuestión natural. Sí, la morfología del lugar también, a nosotros nos pasa cuando, por ejemplo, mostramos terreno a los vecinos quieren que el terreno esté plano, como una mesa de billar, y eso es inviable en Río Turbio. La mayoría, por ejemplo, y siempre nos ponemos firmes en esto de que pidan autorización al municipio al momento de hacer movimiento de suelo, porque en el afán uno de lograr esa nivelación de terreno, saca y perjudica a un tercero, el otro levanta y lo deja abajo. Claro. Entonces es complejo, pero en algunos casos yo he visto, por ejemplo, manzanas acá en Los Nires donde han utilizado el terreno como está. Tiene otra vista, tiene otro impacto, tiene la forma de llevarlo adelante el trabajo del inicio de una casa, de una obra, pero son pocos. La morfología de Río Turbio es compleja, donde
metemos máquinas, sale agua. Además, ese es otro tema. y si no hay roca. Y si, bueno, siempre es complejo, pero bueno. La inscripción para nuevo postulante, ¿la inscripción es abierta en forma permanente? O Sí, sea, o hay un tiempo. Hay un decir. tiempo. Nosotros en la ordenanza se puso desde del primer día hábil de enero hasta el 31 de abril. Eso es para aquellos que tienen este expediente y lo único que hacen es actualizarlo, porque cada vez que pasa un año también pasan a tener un punto más. Aquellos que inician por primera vez la solicitud pueden ir en cualquier momento del año, porque es una apertura de expediente. Yo siempre le digo a los chicos de Río Turbio, a los jóvenes, que cumplidos los 18 años ya inicien su expediente, que más allá de que si se van a ir a estudiar, si tienen pensado ir, o sea, a vivir a otra localidad, uno nunca sabe, puede volver a su origen, a su pueblo, y su carpeta siempre va a estar en los ficheros y se actualizan y bueno, y pasan a estar de alta automáticamente en el registro público de solicitante. Claro, fundamental, porque además un día terminan de estudiar, vuelven y eso va sumando un puntaje, ¿no? La ordenanza ahora por años de expediente da puntaje, por eso. Es importante que apenas tengan los 18 años inicien su carpetita, su expediente. Otrora era, bueno, yo no sé cómo estará ahora la situación, pero el tema de los terrenos pero se tornaba sumamente violento el tema porque era muy complicado y la demanda era agobiante, era asfixiante la demanda, ¿no? Bueno, yo cuando hablo de esto, bueno, uno tiene que volver un poquito para atrás y hablar de gestiones anteriores, ¿no? Siempre fue facultad salvo un periodo en la época de 2009-2011, la facultad de la adjudicación de la tierra fiscal siempre es potestad del Poder Ejecutivo en la figura del intendente. En estos tiempos sigue siendo así, yo considero que es así. De hecho, algunos de los artículos de la ordenanza lo mencionan, pero también crea, y por iniciativa del Departamento Ejecutivo, esta comisión de adjudicaciones que permite que, más allá de que este listado de ponderación, que es el puntaje que cada uno de los vecinos y vecinas tiene, sea analizado en un contexto plural, concejales y ejecutivo, nosotros lo hicimos, o el intendente lo hizo extensivo a toda la tierra fiscal. O sea que le está dando participación a la comisión de adjudicaciones, no para que decida o opine o determine o ponga parates en ciertas cuestiones. Es para que esté al tanto de todo lo que se está haciendo con tierra fiscal en zona industrial, en zona de chacra, con todo tipo de adjudicaciones. La comisión está al tanto y tiene que emitir su resolución avalando las decisiones del Poder Ejecutivo a la hora de determinar, porque la ordenanza en sí y la mayoría de los artículos que está vinculada con lo que es vivienda familiar, que es la demanda principal. Pero nosotros, el Ejecutivo lo hizo extensivo a las otras zonas, para que quede transparente, todos manejemos la misma información de qué se entrega, qué no se entrega y a quién. El otro tema es el valor. ¿Cuánto está el valor del metro cuadrado? Y nosotros, de acuerdo a la zonificación... Son valores fiscales, le recuerdo a la gente. Sí. Nosotros a la ordenanza de zonificación, que habla del R1, R2, R3, anteriormente era la zona comercial, la zona 1, zona 2 era lo que es la zona periférica, las 6, 8 o 10 manzanas principales del barrio comercial, y el anillo exterior del urbano sería la zona 3, ahora es R1, R2, R3. Y parte desde R3 el valor más económico, un terreno por ejemplo en la zona de la Cruz, o frente al Bosque de Duendes, un R3 está 6 UF el metro cuadrado. El UF es el litro de Nastra Super de la estación de servicio local al momento de que el Tribunal de Tasación tasa el terreno. Por ejemplo, si hoy tiene que tasar un terreno el tribunal, previo llamado o se va cuánto está el litro de Nastra Super, se fija en 75,10, lo multiplica por los 6 UF y eso da 450,60. Después la R2, después tenemos comercio, pero ahí claro. La tabla es grande. Sí. Un R2 son 8 UF
Y un R1 es 10 UF. R1, zona comercial, no hay ningún terreno prácticamente, están todos. Claro. No hay. Que ese es otro tema que después, si querés, podemos charlar, que tiene que ver con algunos artículos de la ordenanza, sobre todo los de caducidad, que hablan de un porcentaje de construcción. A la hora después, de una vez que está adjudicado el terreno, hay plazos para construir, plazos para planos aprobados, etcétera. Nosotros, desde que iniciamos esta gestión, uno de los primeros objetivos fue ir por los terrenos no pagados. En su momento, cuando yo estuve en la otra gestión, que estuve 5 meses, ese listado andaba en 250. En el primer año nosotros lo dejamos en 150 y durante el transcurso de este último año no creo que llegue a 100. Hubo un buen entendimiento con los vecinos a la hora de decir, nos estás debiendo tierra fiscal, los valores al momento de la adjudicación, 2012, 2013, no se condicen con la realidad. Por lo tanto, hicimos también unos instrumentos legales para actualizar esos valores y los vecinos en el 99% aceptaron las nuevas pautas o nuevas condiciones, porque estamos hablando de un terreno que está pasible está en pago. Claro, está en pago. El municipio podría hacer tranquilamente, claro. este terreno no está pagado y tiene que volver. Sin embargo, no se hizo. También se pensó, se analizó el tema de la cuarentena, el contexto económico. Hay muchas cosas que nosotros íbamos a ejecutar y las dejamos pendientes porque entendíamos que el problema social, el problema económico era generalizado. Río Turbio no estaba exento de eso. Hay gente que la estaba pasando bien y gente que no. Algunos, y esto yo lo digo por cuenta propia, ¿no? Los que trabajamos en la administración pública podemos estar 5 años de cuarentena. Si nosotros cobramos a fin de mes no hay problema. No, claro, como nosotros pero acá. Pero no todos estaban en la misma situación que nosotros. Entonces lo dejamos para este tiempo. Nosotros calculamos que en marzo, en abril, vamos a dar una última, ya más oportunidades no. Esto iría a través de una notificación, a través de una cédula de legales. Ya intimación. Tuvieron demasiado tiempo para tratar de, por lo menos, acercarse al municipio y decir, yo no pagué el terreno porque me echaron de la empresa, no pagué el terreno porque tuve un problema de salud, o siempre hay algo por qué no se finalizó con un plan de pago pactado y no finalizado, no cumplido. Siempre cuando yo también hablo de esto, hablo de derechos y obligaciones. El decreto de adjudicación da derechos al vecino y también obligaciones. Los derechos siempre, el vecino siempre quiere hacer cumplir su derecho. Ahora las obligaciones se las olvida a veces. No, claro. Entonces, bueno, nosotros vamos en marzo, abril, iniciar un proceso de finalización de esta deuda que mantienen los vecinos con la tierra fiscal, y si no, bueno, volverán al municipio algunos terrenos. Cosa que no se hizo nunca, por eso te hablaba de gestiones anteriores, que ningún municipio encaró este tema con objetivos. Y después vamos a ir analizando los terrenos pagados, impuestos al día, pero que no están construidos. Que eso amerita otra, tiene Incumplimiento de obligaciones. Exactamente. Eso lo tendríamos que haber hecho el año pasado, pero por lo que te digo, lo dejamos, pero está en agenda. Un terreno anda en 120.000 y 140.000 pesos. No, un poquito más. 150.000, digamos. Porque no estamos dando terrenos chicos. Claro, son 280, 300 metros cuadrados, claro. Andan en 210, 220. ¿Por qué tenemos que incluir el valor de la mensura? Que hoy la estamos cobrando 20.000 pesos. Porque en el conjunto de los trabajos que el municipio ejecuta con los distintos agrimensores, abarata el costo y eso también se lo trasladamos al vecino. Un vecino puede ir por cuenta propia a hacer una mensura particular del mismo terreno y probablemente le cobren 80. Entonces, nosotros en el conjunto de 2 o 3 manzanas que se mensuran, abaratamos el costo y no te olvides también que esos 20.000 nosotros no hacemos en 24 cuotas, porque va dentro de incluido sumado a la tasación del terreno. De todas maneras sigue siendo muy barato en cuanto al mercado, ¿no? Sí. El valor de un terreno en Río Turbio, el mercado no está ni... Y lo tenemos hace 2 años, pero ya estuve analizando y vamos a hacer un retoque en marzo, abril también. Porque la verdad que termina siendo una inversión, es decir, yo compro el terreno y lo vendo y hago una diferencia importante, hago una diferencia de 700.000 pesos en una operación. Sí. Y es mucha plata realmente, ¿no? Sí. Y sobre todo por la escasez que hay, ¿no? Digamos, si tierra sobrara, bueno, qué sé yo, pasa. Sí, pero hay mucha gente, igual esto viene como connotación, ¿no?
Hay mucha gente que me pide a mí, o desde que entré yo, me está pidiendo a mí el cambio de terreno, porque volvemos a lo mismo, porque tengo una piedrita, porque el desnivel, porque tengo esto que me molesta. Agarré Julio Dufour porque en su momento era eso, o me quedaba sin nada, y ahora me quiero venir al turbio. Y hay gente que no tiene terreno. Entonces hay excepcionalidades, pero si yo cambio o muevo una persona, esto se lo expliqué a todos los vecinos. Tengo 200 que quieren. Entonces yo cuando hablo de igualdad y equidad para todos, si no cambio a nadie, y bueno, no cambio a nadie. Hay gente, como repito, hay gente que no tiene terreno. Claro, y eso es... Bueno, tenés 600 en ese, ya en ese listado nomás, sin lo que se va a producir este año, que con la nueva gente y eso. Ahora, el incumplimiento o el recuperar terrenos es muy sensible, porque juegan papeles electorales, juega todo, que están todos diciendo, dale Pablo, anda a buscar los terrenos. Y después viene, bueno, mirá Pablo, tal vez no sería conveniente, ¿viste? Porque, sí. O sea, digo por la comisión y esto de decir, bueno, si vamos, vamos, si no, no vamos. O sea, es todo un tema la recuperación de los terrenos. Sí. Nosotros, por eso yo cuando hablaba de objetivos. Entonces, algunos han quedado en la gatera, pero nosotros creemos que ha pasado un tiempo más que considerable para regularizar muchas cosas. Vecinos que tenían ocupaciones provisorias, a mí me lo prestaron, a mí me lo dejó el interventor Misiani, no, a mí me lo dio el Estado Nacional, no, pero nosotros en papeles no tenemos nada. Entonces todo hace al reordenamiento territorial en todo. Estoy hablando de La Faja, estoy hablando de Mina 4, estoy hablando de todos los sectores. No hay vecino de Río Turbio que no haya hablado conmigo por uno u otro motivo de todos los que están emplazados en el ejido Río Turbio. Todos. ¿Vos tenés que ver con todas las tierras? Todos. ¿En qué quedó el tema de las usurpaciones? Nosotros cuando... El plazo, un tiempo que... Pasa que hay matices en el medio. Nosotros cuando iniciamos teníamos, por ejemplo, estoy hablando de diciembre de 2019, ¿no? Identificado una presunta usurpación en la zona de La Faja, donde habrían estaqueado, acá ponen su cartel, fulano de tal. Después, charlando con algunos vecinos, se desactivó. Siempre charlando con los vecinos. Teníamos el barrio ICRT, con 66 terrenos, cada uno con su cartel, nombre y apellido. Digo lo de La Faja por cómo se desactivó, porque era netamente tierra fiscal. Claro. No es lo mismo el barrio ICRT, donde había un plan federal en ejecución. La tierra sería de ICRT, también es parte de la discusión, si se quiere. El 40% más o menos, o el 50%, al poco tiempo desestimó, dijo, no, yo entendió, no es la forma, hay pasos administrativos, va a haber un registro público, entendió, dejó de ser ocupa. De hecho, presentaron notas incluso desligándose de ese grupo que se conformó como un grupo de autoconvocados, ellos mismos se decían ocupas, ellos se nombraban ocupas. De hecho, han presentado nota en el Consejo. Todavía no está resuelto, porque todavía no tenemos la decisión a través de algún instrumento legal de parte del Estado Nacional, estoy hablando de la empresa, que diga que el plan federal se terminó, que no se va a ejecutar más, que no... cuando lo anunciaron eran 500 viviendas, parte en Río Turbio, parte en 28 y parte en Río Gallegos. Se hicieron algunas, 64 de hecho acá, algunas en 28 y algunas en Río Gallegos. Y después... Pero si el acto nunca fue perfeccionado, si nunca inscribieron la tierra es municipal. Porque nunca fue perfeccionado, nunca fue cedido mediante escritura. Es que ahí está el problema de la gente que no puede entrar, justamente. Por eso, pero ¿por qué no lo recuperan? Decir, mira, esto es municipal. ¿Por qué? Porque nunca el traslado del dominio existió. Obviamente no lo tenés que hacer vos, lo harán los concejales. Es decir, si el acto formal de la firma de escritura de traslado del dominio por parte del municipio, el Estado Nacional, no existió,
es nuestro. Lo único que hay es un decreto a título gratuito para la construcción de vivienda a los empleados de ICRT, etcétera. Con otro etcétera. decreto se deja sin efecto. Exactamente. Pero igual tiene que haber una conexión en nexo con la empresa. Nosotros pensábamos que con el compañero Aníbal íbamos a tratar de solucionar algunas cuestiones, como también la zona industrial. El tema del estéril que está pasando, salió fuera de la zona industrial, está entrando a nuestra tierra. La mina 6 que está fuera de la zona industrial. Claro, está un anexo de tierra que tienen en el Chiflón 7 de 2 hectáreas que todavía no está aclarado. Entonces hay puntos para charlar con la empresa en este tema también. Pero bueno, no se pudo resolver. Creo que está en agenda para este año también tratar de definir. Nosotros también necesitamos una parte en esta regularización con la empresa de los distintos sectores que nombré, es anexar parte de la zona industrial frente al módulo de mina 3. Uh-huh. Un espacio porque hay servicio, entonces también hay cosas para charlar con la empresa que en este año se tiene que dar. Claro, porque la empresa además tiene una empresa de lavadero de áridos También. Que hace negocios y que nada, que es un negocio de la empresa particular y Sí, ni siquiera tienen un paga por convenio eso. aparte. Sí, tienen un convenio. Claro, pero eso era cuando la empresa era dueña Correcto. de la vida de Río Sí, sí, Turbio. correcto. Hace años que eso no es así y entonces eso es un abuso. Simple y llanamente un abuso que, bueno, son cuestiones que nos quedan de la cultura para cambiarla, ¿no? No es tan simple, ¿no? Tampoco uno le va a decir a un tipo como vos, decir, bueno, ya cambiarlo mañana. Porque además se tiene que hacer cargo de una estructura política. Es decir, vos decís, bueno, mira, nunca se perfeccionó. Eliminame el decreto. Hace otro decreto, hagan una ordenanza y se acabó. Bueno, si nadie la hace, Sí, sí. te quedás ahí colgado el pincel. Acá mucha gente de 28 que escucha el programa, ahora me lo recuerdan también, y me han mandado fotos. Bueno, alguna vez le he mostrado fotos incluso al intendente que manda, ¿no? A mí no me consta, no las he visto, sobre alambrados y creo que vos lo has visto, pues con concejales en la zona de Mazaruca, ¿no? Sí. Nosotros cuando ingresamos, esto ha sido enero, febrero de 2020, a la zona de Mazaruca, más o menos habrían 6 personas con sus vacas. Son aquellos que tienen animales vacunos o caballos y utilizaron siempre ese sector como era del Estado Nacional, al libre albedrío. No solamente ahí, tenemos la zona detrás de planta vendría a ser en la finalización de la faja o el inicio de Claro. donde estaba la cancha de rugby Mina 3. Claro, ahí arriba, toda esa zona. En ese faldeo. Mina 4. Mina 4 y frente a Radio Nacional allá debajo del morro. Claro. Algunos vecinos tienen algún permiso provisorio estoy hablando de los 90, al transferirse la tierra al Estado municipal en el 2002 con la 25714, ya pasó a ser potestad del municipio. Nosotros dimos cierta validez a esos permisos al que no tenía nada, al que vino, se metió y puso un rancho y alambró. De esos también hay. Específicamente por el tema de Mazaruca, en un principio se los iba a reubicar. Para eso habíamos analizado Pampa del Muerto, sectores que no tengan bosque, que tengan agua, etcétera. Y después, con el transcurrir del tiempo, se cambió de opinión. ¿Por qué? Porque hay un sector del Chiflón hacia la Conversada. Pues, acá lo que nosotros estábamos en realidad poniendo en valor o tratando de reservar y cuidar era el bosque. Y entendíamos que desde el Chiflón para allá, para el que me está escuchando y se ubica en lo que se llama el Quemado, o detrás de Casa de Piedra en el Martillo al fondo con Bernardo y la Conversada, hay hectáreas ahí que no hay bosque, o sea, que no habría inconveniente en que se regule. Para esto también hablamos con Pablo Pérez, no sé si te acordás que tiene varios estudios de primero que conoce el lugar, tiene estudios sobre bosque y en estos tiempos estuvo trabajando en la compatibilidad o la armonía entre el bosque y el ganado. Entonces él nos asesoró bastante y nos dijo,
Todo esto también porque tenemos lo que estábamos hablando en un principio, que es la falta de tierra. Claro. Todo tiene que ver con eso. Entonces, ahí hubo un giro a 180 grados y bueno, dijimos, bueno, se van a quedar en un lugar donde nosotros vamos a determinar lo más lejos del bosque posible y con cierta cantidad de animales, por la vía de un arrendamiento. El que tenga 60, 70, 80 vacas y ya necesita un campo, necesita irse a una estancia. No podríamos darle una solución si cada vecino nos aparece con 60, 80 vacas, más los que tienen caballo, y no nos alcanza el ejido. Claro. Entonces, bueno, vamos por ese camino, por la vía del arrendamiento. No teníamos tampoco en ese entonces en vistas o bien claro que íbamos a contar con las 1.103 hectáreas que se transfirió en estos últimos meses. Estoy hablando de la fracción 85 oeste a continuación de la estancia del Palenque. Entonces, cuando también en el transcurso de este año, cuando inicie el periodo legislativo en la Cámara de Diputados, creemos que va a tener la sanción que falta. Calculamos que en julio, agosto tendríamos que tener la ley y va a pasar como la 25714 que del 2002. El municipio acepta la tierra que se le está donando a título gratuito. Deberemos modificar con nuestro diputado en la Cámara de la Provincia elegido Río Turbio. Eso va a significar que vamos a incorporar y por lo menos 2.000 hectáreas más. Hay que hacer un trabajo de terreno, de campo, a ver dónde están, medirlas. Mensurar a nombre de la municipalidad. Escriturarlas, que Escribanía Mayor de Gobierno. Y después, bueno, creemos que con esas 1.113, porque el destino o el fin para el cual fue solicitado, como la fracción 1 de Gendarmería, donde hay 70 vecinos que están viviendo y no pagan impuestos y no pueden pagar su terreno, no pueden hacer plano aprobado. Y que no haya sorpresa en esas 2.000 hectáreas. Que no haya alambrado una estancia, que no haya pasado No. Y eso está pedido para emprendimientos turísticos y agropecuarios. Así que no puede ser otro el fin que no sea ese. Entendemos que con eso vamos a dar solución a todos estos que andan desparramados en distintos sectores. Claro, pero también tiene que ver con una cuestión. Vos manejás una parte de eso, que es la tierra, pero también tendrá el Consejo Deliberante manejar la otra parte. Por ejemplo, yo tengo vacas. Y alguien debería preguntarme para qué tengo vacas. Y para el consumo, muy bien. ¿Y dónde estás faenando? No, eso lo está haciendo. Bueno, hay un estudio, está ¿cómo es? Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente. Sí, pero la vaca que se están muriendo de vieja, no. No, bueno, pero ahora el matadero está faenando a fazón, es decir, yo puedo pagarle al matadero para que me faene un ternero. Si yo tengo ternero y le vendo a Pablo Llanos un ternero, el matadero, yo llevo el ternero y digo, bueno, necesito que me faene este ternero y yo porque se lo vendí a Pablo Llanos. No está faenando a fazón. Te digo porque averigüé dónde estaban faenando. Y la verdad que la gente que tiene y que vende sigue faenando, como se dice vulgarmente, atrás del pasto. Y eso tiene que ver con la preservación de la salud pública. Sí, entonces obvio. Debería, por eso no es tu parte. No, sí. En un conjunto de ordenar las cosas en Río Turbio, tampoco me decir que está mal, o sea, un día hay que ordenarlas, viene todo así, vamos a decirlo torpemente, despelotado, hay que darle un orden, decir, bueno, mira, vos tenés vaca, perfecto, cuando vos me vendés una vaca no la carneás ahí porque te meto preso, tenés que faenar en el matadero, donde corresponde, ¿por qué? Porque tiene que tener inspección bromatológica, y todo el tema, entonces, esté todo ordenado, porque si no, yo tengo vaca y vendo y lo digo como consumidor, porque tampoco es que nosotros nunca comimos ni compramos carne que te traen en una camioneta, ¿no? Incluso hasta hay competencias de si lo mirás por ese lado, porque obviamente el precio es distinto. No, claro. Así que bueno, sí, eso es medio ambiente. Yo entiendo que ellos están regularizando un poco. Se hizo por lo pronto relevamiento a todos los que tienen animales, se les pidió inscripción en el SENASA, si estaban declarados en el AFIP, hay un trabajo ahí con la Secretaría de Medio Ambiente sobre este tema. Por eso, es una cuestión integral de
de cambiar una historia, ¿no? Sí, sí. De empezar a transformarla, que, claro, uno dice, bueno, la tierra, y después viene a decir las vacas, y la marca. O sea, también tiene que decir quién dio marcas a quién no tiene tierras. O sea, Marcas no, prestadas. claro, no es que uno se equivocó en la historia. Ha sido una permisividad a lo largo del tiempo diciendo, bueno, déjalo, y en un momento hay que ordenarlo. Y eso, bueno, no se va a hacer en una tarde, va a ser un tiempo, pero bueno, están haciendo un trabajo interesante. Pasa también con los chanchos, igual, Bueno, las también. chancherías, bueno, sí. Todo Sí, eso, sí. ¿no? Pablo, bueno, las preguntas la gente... Hay menos preguntas que la última vez. O se fueron todos los que querían terreno de vacaciones, o realmente terminó resultando este listado y la posibilidad de ir corrigiendo los que creían que era... que pueden sentir que el acto no era justo, ir corrigiéndolo. Y bueno, está hablando, por lo menos hasta ahora, nadie llamó para putear, decirle a Pablo que me entregue el terreno. Sí, la gente de 28 que sigue diciendo, muchos de los que están en Mazaruca son de 28, que, Son todos de 28, que de vendieron sus chacras y se quedaron con Mazaruca. Exactamente. No se quedaron con Mazaruca. No, la expresión es sí. esa. Bueno, Que quieren tiene quedarse razón, con Mazaruca tiene y razón. son de 28. por eso 28, yo es que no me gusta hablar de otros municipios, ¿no? Pero de hecho no tiene ningún sector para chacra, futuro chacra. Claro. Ahora las está parcelando, están haciendo terrenos. Muchas Eso, esas chacras. bueno, las han subdividido y las están subloteando, bueno, a ver, Cada uno con su política. Claro, en la ordenanza, bueno, hay que ver, en una zonificación, nosotros cuando pensamos en la zonificación debatimos bastante. Es más, yo no sé si es la solución definitiva a esa ordenanza. Considero que podría tener alguna modificación para ayornarla un poco mejor. Pero por lo pronto definimos, vos querés una chacra, las emplazadas, las que ya históricamente están, vemos si se pueden reubicar o reordenar y por lo pronto que paguen la tierra fiscal. Ahora, una chacra nueva no puede ir, por ejemplo, en el faldeo del Rulo. Para eso está chacra No, claro. y la proyección íntegra frente al circuito. A propósito Si de alguien eso, quiere hacer un camping y tiene que ser en la zona donde ya están los campings, no vamos a hacer un... Estoy hablando, claro. De desarrollar Exacto. locaciones. El bosque de duendes, cada vez más alambrado. El Bosque de Duende, el único que está emplazado en el lugar, parte, vendría a ser entrada al coso, el histórico vecino Gordillo, que tiene que solucionar su tema como cualquier otro vecino. Demostrar titularidad si la tiene, si pagó o no pagó el terreno, etcétera. Y acotarlo, porque la verdad que ha alambrado mucho más allá de lo que tenía, por lo que me están diciendo. Primero tenía una parte, después alambró la otra. El municipio habló 2 o 3 veces con el vecino y creo que él fue al consejo también. No hay vecino que no haya hablado con el municipio. Todos. Luis Martínez, en la zona de Julio Afur, todos los vecinos, por uno u otro motivo, han demostrando cosas o no, se acercó y habló con nosotros. Algunos están más que avanzados y regularizando, otros estamos en tratativa. Lo de Luis Martínez, que en un momento querían cobrarle cosas que eran impagables, porque la verdad que era en un tiempo, y eso pasó hace como 4 años atrás, hizo una evaluación de la tierra que era confiscatoria, la verdad que era impagable. O sea, Bueno, hoy está dando, a ver, porque está en 1200 UF la hectárea, ahí no se toma metro cuadrado, es por hectárea. No recuerdo si 66 millones de pesos, una cosa así. Que después está, eso tiene otra connotación porque tiene una ordenanza. claro. Tiene un permiso, hay un convenio también. Estoy hablando desde la época del finado Martínez, ¿no? Eso inevitablemente 95, 96. inevitablemente tiene que pasar por el consejo. Claro. Pablo ha sido muy gentil en esta mañana en la radio y bueno, repito, a mí no es que me alegra, sino que tanta pregunta que tiene que ver con la usurpación de tierras, que muchas no te la dice porque las respondiste a medida que íbamos hablando, no tienen que ver con los terrenos locales y eso quiere decir que de la vivienda única y familiar, guste o no, está ordenado. Y el orden claro, está bueno. claro y las reglas claras para todos. Claro. Igual yo hablé mucho con los vecinos desde que entré, no sé, pero yo habré dado 500 audiencias por lo menos y explicando, cuando ni siquiera teníamos la ordenanza, explicando lo que íbamos a hacer o cuál era el proceso, que en parte ya está prácticamente finalizado. Nosotros lo único que tenemos que hacer ahora es ponernos a generar lote. Claro. Si ya no pasa por el tengo
2 manzanas creadas y quién está en el Estado. No me importa quiénes son los apellidos. Es más, yo en la ponderación creo que estuve un día porque si bien yo soy la figura visible de este proceso, está la comisión de adjudicaciones, somos 7. Los 7 podemos responder de todo lo que tenga que ver con la tierra fiscal en cualquier fin. Me van a ver a mí por el área, por la referencia, entonces yo me tomo a veces 2 horas para hablar con un vecino y explicar todo lo que tengo que explicar para que el vecino se quede tranquilo de que toda la normativa que se trató de hacer desde estos últimos año y medio para acá termine en que sea lo más transparente posible y que sea igual para todos. Claro. O sea, con esa metodología el vecino por lo menos se queda tranquilo que si no hay para nadie. Y si hay, habrá, y se reparte y punto. No hay más allá de los apellidos. Claro. Pablo, ha sido muy gentil en esta mañana con la radio pública, ¿eh? En este approach que estamos haciendo de esto que ha pasado y cómo, bueno, no ha sido ajeno, porque lo explicaste al principio, la pandemia, pero te permitió, a diferencia de otras áreas, un ordenamiento administrativo que tal vez de otra manera te hubiera sido más complicado, estar a la vez administrativamente y ejecutivamente, pero que te agarra armado para los próximos 2 años. Trabajé mucho a puerta cerrada, trabajé muchas horas solo, sí. Pero en doble turno incluso. Te deja... No me voy de vacaciones, igual el vecino que me esté escuchando y cualquier duda que quiera con respecto, sigue teniendo dudas con su puntaje, con la ordenanza, con la sesión de derechos, que si yo voy a estar en mi oficina, por ahí, al estar solo, porque mis 2 secretarios están de vacaciones, está mi número de teléfono, por lo general un mensajito y yo coordino, venite al mediodía o venite a veces voy a la tarde, estoy hasta las 7, 8 de la noche. Tengo en estos tiempos tengo un horario distribuido flexible, ampliamente, sí, y a cualquier hora. Un sábado, un domingo te puedo ir a hacer, si querés hablar conmigo te puedo hacer ir un domingo a mi oficina, igual estoy a veces. Estamos. No hay bueno, problema. un tipo, sí, la verdad que 24/7. Pablo, gracias por la charla, gracias por estar acá en la radio. A disposición. Y bueno, y seguiremos más adelante ya hablando de otros temas, y la tierra va a ser siempre un va tema a ser todo un tema central, inagotable. Inagotable. Sí, pero... genera a mí por lo pronto me genera desafíos constantemente, porque siempre estamos pensando, generando qué vamos a hacer con esto, con lo otro. Así que para eso estamos. La recuperación de la tierra de los que no cumplen, eso va a ser todo un tema. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer. Mientras te acompañe, eso va a ser Yo creo que el vecino que me está escuchando, que paga sus impuestos, que consiguió su terreno por la vía que corresponde, que pagó el terreno, que le costó hacer su plano y tiene hoy su escritura, sabe de lo que estoy hablando. Entonces, cuando el municipio tome este tipo de decisiones que son políticas, a veces cuestan pelearse con el vecino, parte de la regularización lo va a entender y creo que va a acompañar. No, sin lugar a dudas, porque el vecino que entiende que están siendo justos con todo, así, bueno, si a mí me costó y yo lo hice, flaco, vos tenés que hacer lo mismo, tenés que hacer... Porque, bueno, la picardía y todo lo que pasó, que es lo que uno intenta que eso no continúe. Así que, Pablito, como te digo, porque te conozco hace 1000 años, gracias por la charla. Gracias, estoy a disposición.